Mi hermanastro me arruinó la infancia y mi madre siempre dijo que eran cosas de niños. Ahora él debe una fortuna a gente peligrosa y quieren que yo falsifique documentos para salvarlo. Me llamo Damián, tengo 36 años y soy taxidermista museístico y restaurador de historia natural. Mi trabajo no consiste en rellenar animales muertos con paja como en las películas de terror baratas. Mi trabajo es detener el tiempo, capturar la anatomía en movimiento y preservar la majestuosidad de la biología para instituciones científicas y coleccionistas privados de alto nivel. Es un oficio de paciencia infinita, de silencio absoluto y de una soledad elegida. Irónicamente, paso mis días rodeado de criaturas con colmillos y garras que, a diferencia de los miembros de mi propia familia, nunca me atacarían por la espalda. Ese miércoles por la tarde estaba concentrado en la reconstrucción facial de un jaguar que había fallecido por causas naturales en un zoológico nacional. Tenía el bisturí en la mano derecha y una espátula de modelar en la izquierda, ajustando la expresión de los ojos de vidrio para que no parecieran inertes, sino vigilantes. El silencio del laboratorio solo se veía interrumpido por el zumbido suave del sistema de filtración de aire. Me gusta el silencio. El silencio es honesto. No miente, no manipula y, sobre todo, no defiende lo indefendible. La vibración de mi teléfono personal sobre la mesa de acero inoxidable rompió mi concentración. Lo ignoré. Nadie que tenga mi número privado me llama en horario laboral a menos que sea una emergencia de vida o muerte. Siguió vibrando. 1, 2, 3 veces. Suspiré, dejé el cuchillo sobre la bandeja esterilizada y me quité los guantes de látex manchados de pigmento. Miré la pantalla. Marta, no mamá, solo Marta. Hacía 5 años que le había quitado el título honorífico en mi agenda, justo después de que ella olvidara invitarme a la cena de Navidad porque mi hermanastro, Julián, había dicho que mi presencia lo incomodaba y le daba mala vibra. Contesté, activando el altavoz para poder seguir limpiando mis herramientas mientras escuchaba la inevitable tragedia. Damián, gracias a Dios contestas. Su voz sonaba aguda, al borde de la histeria, ese tono que siempre precedía a una petición de dinero. Tienes que venir a la casa de la ciudad, ahora mismo. Es Julián, mi hermanastro, el hijo del segundo marido de mi madre, un hombre que desapareció tan rápido como llegó, dejándonos a Julián como un regalo envenenado. Julián, el niño de oro, 2 años mayor que yo, que se había pasado mi infancia encerrándome en armarios, rompiendo mis maquetas de biología y poniéndome apodos humillantes frente a las chicas que me gustaban. Julián, el que nunca terminó la universidad pero siempre tenía un negocio millonario a punto de explotar. Estoy trabajando, Marta. Tengo una entrega para el Museo de Ciencias Naturales en 48 horas. No puedo ir. Esto es más importante que tus animales muertos. Chilló ella. La falta de respeto por mi profesión seguía intacta. Julián está en problemas. Problemas de verdad. Hay gente fea buscándolo. Necesita tu ayuda. Necesita tu firma. ¿Mi firma? Pregunté, deteniéndome en seco mientras limpiaba una pinza. ¿Para qué? No voy a ser aval de ningún préstamo. Ya pasamos por eso hace 10 años y todavía recuerdo la deuda. No es dinero. Bueno, sí es dinero, pero no el tuyo. Tiene algo, una pieza, dice que vale mucho, pero necesita que tú digas que es real, que hagas uno de tus papeles. Un certificado de autenticidad. Mi cerebro analítico empezó a procesar la información. Julián, un hombre que no sabía distinguir un perro de un lobo, tenía una pieza que requería mi validación profesional. Eso significaba 2 cosas, o había tropezado con una antigüedad real por pura suerte, o estaba intentando cometer un fraude y necesitaba mi reputación intachable para lavarlo. Dile que vaya a una casa de subastas. Ellos tienen peritos. No pueden saberlo. Se le escapó a mi madre. Tiene que ser discreto. Damián, por favor, es tu hermano. Si no consigue ese dinero para el viernes, dicen que le van a romper las piernas. O peor, están aquí abajo, en el coche, esperando. Vamos para tu taller. No traigas a nadie a mi taller, dije, mi voz bajando una octava, volviéndose fría. Marta, si traes delincuentes a mi propiedad, activaré la alarma silenciosa y la policía estatal estará aquí en 10 minutos. Tengo permisos federales para manejar especies protegidas, la seguridad aquí es más estricta que en un banco. Solo somos nosotros, Julián y yo. Por favor, hijo, solo míralo. Si dices que no sirve, nos vamos. Pero danos 5 minutos. Te lo suplico, por los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Recordé los viejos tiempos. Recordé a Julián sosteniéndome bajo el agua en la piscina municipal hasta que mis pulmones ardían, mientras Marta leía una revista y decía que solo estábamos jugando. Recordé cuando Julián robó el dinero que yo había ahorrado cortando césped para comprar mi primer microscopio y Marta dijo que él lo necesitaba más para salir con sus amigos y socializar, no como tú que eres un ermitaño. Tienen 10 minutos, dije. Si no están aquí en media hora, cierro la reja perimetral. Colgué. Me lavé la cara con agua fría. Me puse una bata limpia,
ocultando la ropa de trabajo manchada. Quería proyectar autoridad. Quería que vieran que el rarito que jugaba con insectos ahora era un hombre de éxito, dueño de su propio dominio. 30 minutos exactos después, el intercomunicador de la entrada sonó. Abrí el portón eléctrico desde mi consola. Vi entrar el coche de mi madre, un sedán de lujo de hace 10 años que ya mostraba signos de óxido y descuido, igual que sus finanzas. Salí al recibidor del laboratorio, un espacio que había diseñado para impresionar a los clientes. Paredes de hormigón pulido, vitrinas con esqueletos articulados de aves exóticas y una iluminación dramática. Marta entró primero. Había envejecido mal. El estrés de mantener la fachada de clase alta sin tener los ingresos para respaldarla se notaba en su piel y en su ropa de marca desgastada. Detrás de ella entró Julián. No lo veía en 3 años. Había engordado. Su cara estaba hinchada, probablemente por el alcohol, y sudaba profusamente a pesar del aire acondicionado. Llevaba un traje que le quedaba apretado y sostenía una caja de madera larga, como un estuche de violín, abrazada contra su pecho. Damián, dijo mi madre, intentando darme un beso que esquivé con un paso lateral. Gracias. De verdad. Hola, Damián, murmuró Julián, sin mirarme a los ojos. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por un miedo palpable. Era el miedo de la presa que sabe que el depredador está cerca. Pongan la caja en la mesa de examen, ordené, señalando la superficie metálica central. Julián obedeció. Sus manos temblaban. Abrió los cierres de latón de la caja con torpeza. Es una inversión segura, Damián, empezó a hablar rápido, atropellándose. Un amigo, un socio, me la dio como pago de una deuda. Me dijo que es del siglo XIX, preconvención CITES. Totalmente legal si tiene el papel. Tengo un comprador ruso en el puerto esperando. Paga $50,000 en efectivo. Solo necesito que certifiques que es antigua. Levantó la tapa. Dentro, sobre un terciopelo rojo polvoriento, había un colmillo. Un colmillo de marfil tallado, de unos 40 centímetros de largo, montado sobre una base de plata. Parecía ser de morsa o de un elefante pequeño. Estaba intrincadamente tallado con escenas de caza. Me acerqué. Encendí la lámpara de aumento. Me puse mis gafas de joyero. ¿Qué te parece?, preguntó mi madre, ansiosa. Es hermoso, ¿verdad? Vale una fortuna. No respondí. Tomé el colmillo con mis manos enguantadas. El peso era correcto. La temperatura al tacto era fría, como debe ser el marfil, pero algo no encajaba. Mi ojo entrenado, que ha pasado 15 años diferenciando entre hueso, marfil, resina y polímeros, detectó anomalías microscópicas en la superficie. Acerqué la luz ultravioleta. El marfil antiguo florece de una manera específica. Este brillaba, sí, pero el patrón de las líneas de Estreger, las marcas de crecimiento naturales del marfil de elefante, se veía forzado, demasiado simétrico. Tomé una aguja térmica, una herramienta fina que se calienta al rojo vivo. ¿Qué vas a hacer?, saltó Julián. No lo dañes. Es una prueba estándar. Si es marfil real, no pasará nada, solo un olor a calcio quemado, como cuando te taladran un diente en el dentista. Si es plástico o resina compuesta, se derretirá y olerá a químico. Si es hueso, olerá a pelo quemado. Toqué un punto imperceptible en la base del colmillo con la aguja. Salió un hilo de humo negro. Y el olor. No era pelo quemado. No era diente quemado. Era plástico acre y resina epoxi. Retiré la aguja. Quedó un pequeño agujero derretido en la pieza. Es falso, dije, dejando la herramienta en la mesa. Es una reproducción de alta calidad hecha con polvo de hueso mezclado con resina fenólica, probablemente fabricada en Asia hace menos de 5 años. Vale unos $200 como objeto decorativo. El silencio en la sala fue absoluto. Julián se puso pálido como un cadáver. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. No, no puede ser. Me juraron que era real. Me mostraron fotos de anticuarios. Damián, míralo bien. Quizás te equivocas. Tú haces pájaros, no marfiles. Soy perito certificado por el Estado para la identificación de tráfico de vida silvestre, Julián. Sé lo que veo. Esto es plástico glorificado. Tu socio te estafó. Julián empezó a hiperventilar. Estoy muerto. Estoy muerto. Le dije al ruso que era real. Ya tomó un adelanto. $5,000. Me los gasté. Si no le entrego la pieza certificada mañana o le devuelvo el doble del dinero, me van a matar. Damián, tienes que ayudarme. Mi madre se lanzó sobre mí, agarrándome del brazo. Haz el papel igual, gritó. Fírmalo. Tú tienes los sellos. Tú tienes el prestigio. Si tú dices que es real, el ruso lo creerá. Él no sabe nada, solo quiere el trofeo. Es solo un papel, Damián. Es la vida de tu hermano. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. La miré con incredulidad, aunque en el fondo, sabía que ella llegaría a esto. Me estás pidiendo que cometa un delito federal. Falsificación de documento, fraude y complicidad en tráfico de supuestos bienes regulados. Si descubren que certifiqué una falsificación, pierdo mi licencia, pierdo mi carrera, pierdo mis contratos con los museos. Iría a la cárcel yo, pero no lo descubrirán, insistió ella. El comprador se va del país. Nadie lo sabrá. Damián, por favor. Julián siempre te ha cuidado, a su manera. Son hermanos. ¿Me ha cuidado?
Solté una risa seca. ¿Cuándo me encerró en el sótano 2 días? ¿Cuándo le dijo a todos en la escuela que yo mojaba la cama hasta los 15 años? ¿Cuándo robó mi identidad para sacar una tarjeta de crédito a mi nombre hace 5 años? Eran cosas de niños, gritó Marta. Supéralo ya. Eres un adulto rencoroso. Tu hermano está en peligro de muerte y tú te preocupas por tu licencia. Miré a Julián. Estaba llorando como el cobarde que siempre fue cuando no tenía a mamá para defenderlo o a alguien más débil para golpear. Damián, por favor, te pagaré. Cuando salga de esta, te pagaré. Te firmaré un pagaré. Lo que quieras. Miré el colmillo falso. Miré sus caras desesperadas. Y entonces, una idea fría y afilada como mi cuchillo de disección se formó en mi mente. Podía echarlos. Podía dejar que los rusos le rompieran las piernas. Pero eso sería rápido. Eso sería sucio. Y yo soy un hombre meticuloso. Si Julián quería jugar a ser un traficante de arte, le daría una lección de anatomía. Está bien, dije, suavizando mi tono. Julián levantó la cabeza, esperanzado. Mi madre suspiró aliviada. ¿Lo harás? ¿Nos ayudarás? Lo haré, pero con una condición. Lo que sea, dijo Julián. No voy a certificar esta basura. Cualquier experto con una lupa sabrá que es falso en 2 segundos y entonces el ruso vendrá por mí también por mentiroso. No voy a arriesgar mi nombre por un plástico. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó mi madre, confundida. Tengo algo mejor, algo real. Caminé hacia una de las cámaras frigoríficas del fondo del laboratorio. Marqué el código de seguridad. La puerta se abrió con un siseo neumático, liberando una nube de vapor frío. Entré y saqué una caja sellada. La puse sobre la mesa. Esto, dije, abriendo la caja, es un cráneo de Thylacinus cynocephalus, un tigre de Tasmania, extinto desde 1936. Es una pieza que estoy restaurando para un coleccionista privado que falleció la semana pasada y cuyos herederos no saben que esto existe. Técnicamente, está en un limbo legal hasta que yo reporte el inventario. El cráneo era impresionante, con su mandíbula abierta y sus dientes afilados amarillentos por el tiempo. Era real. Valía 100 veces más que el colmillo falso de Julián. ¿Me lo vas a dar?, preguntó Julián, con los ojos brillando de codicia. Ya había olvidado el miedo. Ahora veía dólares. Te lo voy a prestar. Vas a ir con tu comprador ruso. Le vas a decir que el colmillo se rompió, pero que conseguiste algo mucho mejor. Le vas a vender esto por 50,000. Me traes 40,000 a mí para cubrir el extravío del inventario, y te quedas con 10,000 para pagar tu deuda y desaparecer. Es perfecto, exclamó mi madre. Eres un genio, hijo. Sabía que nos ayudarías. Pero hay una regla, dije, levantando un dedo. La transacción tiene que ser mañana a primera hora. No puedo tener esto fuera del laboratorio más de 24 horas o los registros de temperatura alertarán al sistema central del museo. Mañana a las 9, en el muelle de carga del puerto. Él estará ahí, dijo Julián, agarrando la caja del cráneo como si fuera el santo grial. Bien, llévatelo. Y Julián, si le pasa un solo rasguño a ese cráneo, desearás que los rusos te hubieran encontrado. Se fueron corriendo, dándome las gracias profusamente, prometiendo que todo saldría bien. Mi madre me dijo que estaba orgullosa de mí por primera vez en mi vida. Cerré la puerta detrás de ellos. Bloqueé la cerradura electrónica. Volví a la mesa de trabajo. Miré el colmillo falso que habían dejado olvidado en su prisa. Lo tiré a la basura. Luego, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado para situaciones muy específicas. ¿Agente Reynolds? Habla Damián, del laboratorio de taxidermia. Sí, tengo información sobre una transacción ilegal de bienes patrimoniales protegidos que va a ocurrir mañana a las 9 en el puerto. Sí, es un cráneo de tilacino robado de mi inventario. El sospechoso es un tal Julián. Sí, es mi hermanastro. Me lo sustrajo mediante engaños. Quiero presentar cargos completos. Colgué. Julián creía que llevaba un salvavidas. No sabía que le había dado un ancla. El cráneo era real, sí, pero tenía un microchip de rastreo GPS incrustado en la cavidad molar que yo usaba para todas mis piezas de alto valor, y acababa de reportarlo como robado. Cuando Julián intentara venderle una pieza robada y catalogada federalmente a un mafioso ruso, con la policía de tráfico de especies cayéndoles encima, bueno, digamos que la cárcel sería el lugar más seguro para él. Me serví una copa de whisky, me senté en mi sillón de cuero y esperé. La disección había comenzado. La noche anterior a la transacción en el puerto apenas dormí, no por ansiedad, sino por esa vigilia eléctrica y lúcida que precede a la finalización de un gran proyecto. Pasé las horas revisando las coordenadas del sistema de rastreo, calibrando la frecuencia de actualización del chip GPS oculto en el molar del tilacino y asegurándome de que la batería interna de la baliza tuviera carga suficiente para transmitir a través de las interferencias electromagnéticas de los contenedores de acero. Para mí,
Aquello no era una venganza emocional, era un procedimiento de saneamiento. Al igual que se aplica arsénico a una piel para evitar que los insectos la devoren desde dentro, yo estaba aplicando la ley para evitar que mi familia terminara de consumir lo que quedaba de mi vida. La mañana amaneció con una niebla baja, densa y salina, una condición meteorológica que en mi línea de trabajo solemos asociar con el peligro de moho en los especímenes, pero que hoy servía como el camuflaje perfecto para una emboscada táctica. Me levanté a las 5:30, me duché con agua helada para agudizar los sentidos y me vestí con ropa técnica, oscura y discreta. Tomé mi café negro sin azúcar frente a los monitores del laboratorio, observando el punto rojo parpadeante en el mapa digital. El cráneo se movía. Julián lo estaba transportando. A las 7 de la mañana, subí a mi camioneta. No necesitaba estar físicamente allí para que la trampa funcionara. La agente Reynolds, una mujer con la que había colaborado en peritajes de marfil ilegal años atrás, ya tenía a su equipo posicionado en el perímetro del puerto. Sin embargo, hay ciertos procesos terminales que requieren supervisión visual directa. Al igual que no delego la sutura final de una pieza de exhibición a un asistente, no iba a dejar que el destino de mi hermanastro se sellara sin ser testigo de la calidad del acabado. Llegué a la zona portuaria 40 minutos después. El lugar era un laberinto industrial de grúas oxidadas que parecían esqueletos de saurópodos metálicos y montañas de contenedores de colores descoloridos. Aparqué a una distancia prudencial, en un lote elevado de acceso restringido para el que tenía llave gracias a mis contactos en aduanas, lo que me daba una vista panorámica y segura del muelle de carga número 4, el lugar acordado para el intercambio. Apagué el motor. Bajé la ventanilla unos centímetros para dejar entrar el olor a gasoil y mar podrido. Saqué mis binoculares de largo alcance, una pieza de óptica alemana que suelo usar para observaciones ornitológicas de campo, y enfoqué. La espera fue tensa. A las 8:52, el coche de mi madre apareció entre la niebla. Lo reconocí por el faro trasero roto que nunca arreglaron. Julián conducía. Para mi sorpresa y decepción, Marta iba en el asiento del copiloto. La desesperación financiera la había llevado a acompañarlo, probablemente para asegurarse de que Julián no arruinara la transacción por cobardía o, lo que era más probable, para recoger el dinero en efectivo personalmente y evitar que su hijo se lo gastara en el camino de vuelta en apuestas o vicios. Su presencia allí la convertía técnicamente en cómplice en la escena del crimen, una variable que yo no había forzado, pero que tampoco iba a evitar. Ella había elegido su asiento en ese coche hace muchos años. Julián bajó del vehículo. A través de las lentes aumentadas, pude ver el sudor brillando en su frente a pesar del frío húmedo de la mañana. Llevaba la caja de madera abrazada contra el pecho con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, como si sostuviera su propio corazón fuera del cuerpo. Vestía el mismo traje barato del día anterior, ahora arrugado y sucio. Miraba a todos lados con movimientos espasmódicos, con esa paranoia inconfundible de los culpables novatos que sienten ojos en la nuca. A las 9 en punto, con una puntualidad que denotaba profesionalismo criminal, un SUV negro de cristales tintados emergió de entre dos filas de contenedores y se detuvo frente a ellos. El motor quedó en marcha. Bajaron dos hombres. Uno era una montaña de músculos con un abrigo de cuero que apenas contenía su volumen, el guardaespaldas. El otro, más bajo, delgado y vestido con un abrigo de lana gris de corte impecable, debía ser el comprador ruso. No hubo saludos cordiales ni apretones de manos. El ruso hizo un gesto seco y autoritario con la mano enguantada. «Enséñame la mercancía». Julián colocó la caja sobre el capó húmedo del coche de mi madre. Sus manos temblaban tanto que tardó varios segundos en manipular los cierres de latón. Finalmente, levantó la tapa. Incluso a esa distancia, pude percibir el cambio en el lenguaje corporal del ruso. Se inclinó sobre la caja. Era un conocedor, un coleccionista del mercado negro. Sabía lo que estaba viendo. Un cráneo de Thylacinus cynocephalus genuino tiene una morfología dental y una estructura ósea inconfundible para un experto. No necesitaba pruebas de carbono 14. La pátina y la anatomía hablaban por sí solas. Asintió levemente. El guardaespaldas metió la mano en el interior de su chaqueta y sacó un sobre grueso, de esos que contienen fajos de billetes de alta denominación apretados. Ese fue el momento exacto. El punto de inflexión donde la codicia se encuentra con la realidad y la trampa se cierra. Tomé mi teléfono y marqué el número directo de Reynolds. El intercambio está ocurriendo ahora. El dinero está visible. Tienen la evidencia, dije, y colgué. Desde detrás de los contenedores de carga, 3 vehículos tácticos sin rotular salieron disparados como depredadores al acecho, bloqueando las salidas norte y sur del callejón de contenedores. Las luces estroboscópicas azules y rojas estallaron en la neblina gris, creando un efecto visual caótico. Agentes federales con chalecos tácticos y armas largas rodearon el grupo gritando órdenes que resonaron contra el metal de los barcos cercanos. Policía federal, manos arriba, aléjense del vehículo, al suelo.
Vi, con una claridad clínica, como el mundo de Julián se desintegraba. Se orinó encima, literalmente. Una mancha oscura se extendió rápidamente por la entrepierna de sus pantalones claros de vestir. Soltó la caja, que afortunadamente estaba sobre el capó y no cayó al suelo, y levantó las manos, gritando histéricamente algo que no pude escuchar pero que imaginé eran súplicas incoherentes. Mi madre, Marta, se quedó paralizada dentro del coche, con la boca abierta, incapaz de procesar cómo su negocio salvador se había convertido en una operación federal de alto riesgo. El ruso, sin embargo, no entró en pánico, no corrió. Miró a Julián con una frialdad que helaba la sangre más que el viento del puerto. En ese instante, Julián selló su destino de dos formas, legal y criminalmente. El ruso sabía que había sido emboscado. Sabía que Julián lo había llevado a una trampa policial con mercancía caliente y rastreada. Julián no solo era un delincuente arrestado, ahora era un soplón incompetente a ojos de una organización que no perdona errores. La agente Reynolds se acercó a Julián, lo giró con brusquedad, lo esposó y lo empujó contra el metal frío del coche. Luego aseguró la caja con el cráneo, poniéndose guantes de nitrilo y tratándola con el cuidado que merece una evidencia clave y una pieza de museo insustituible. Bajé los binoculares. La disección estaba completa en su primera fase. El tumor había sido localizado y aislado. Arranqué mi camioneta y volví al laboratorio en silencio. No había música, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Tenía trabajo que hacer. Tenía que preparar mi declaración. Una hora después de regresar a mi santuario, mi teléfono personal comenzó a sonar. Era Marta. No contesté la primera vez. Dejé que sonara hasta que se cortó. Llamó de nuevo, y una tercera vez. Finalmente, contesté con la voz tranquila y monocorde de quien está concentrado en la limpieza de un hueso delicado. Laboratorio de Restauración y Taxidermia, ¿en qué puedo ayudarle? Maldito seas, Damián. El grito de mi madre era tan agudo y desgarrado que tuve que alejar el teléfono de mi oído para no dañar mi tímpano. Nos tendiste una trampa. La policía está aquí. Se llevaron a Julián. Dicen que robó el cráneo. Dicen que traficaba con especies protegidas. Están registrando mi coche. Hola, Marta. Cálmate, por favor. ¿Qué pasó? Pregunté, fingiendo una ignorancia educada. Tú sabes qué pasó. Tú nos diste esa caja. Tú nos dijiste que lo vendiéramos. Y ahora la policía dice que tú lo reportaste como robado ayer por la tarde. Eres un monstruo. A tu propio hermano. Lo has destruido. Hermanastro, corregí con suavidad, tomando un cuchillo de precisión para limpiar una muestra de cartílago. Y sí, lo reporté, porque Julián vino a mi laboratorio, abusó de mi confianza, me distrajo con mentiras sobre una deuda y sustrajo una pieza de valor incalculable que pertenece a un patrimonio privado. Eso se llama hurto calificado, Marta. Mentira, tú se lo diste en la mano. Fue un plan tuyo. ¿Tengo algún recibo firmado de entrega? ¿Hay algún contrato de consignación? ¿Hay testigos imparciales? No. Lo que hay es un reporte policial detallado, con hora y fecha, donde explico que mi hermanastro adicto al juego y a las deudas robó una pieza. Y adivina qué, Marta, la policía lo encontró menos de 24 horas después intentando vender esa pieza robada a un criminal internacional en un puerto clandestino. La narrativa se escribe sola. Los hechos encajan perfectamente con el perfil de Julián. Voy a decir la verdad. Chilló ella, histérica. Voy a decirle al juez que tú planeaste todo, que nos diste el cráneo. Adelante. Será tu palabra, la de una mujer desesperada y financieramente arruinada que ha encubierto los delitos de su hijo toda la vida, y la de Julián, un estafador conocido con antecedentes, contra la mía. Un perito forense respetado, consultor del Estado, conservador de patrimonio y ciudadano modelo sin una sola mancha en su historial. ¿A quién crees que creerán? Además, piénsalo bien, Marta, si admites que sabías que yo les di el cráneo para venderlo ilegalmente, estás admitiendo conspiración para traficar especies protegidas y fraude. Te convertirás en cómplice. ¿Quieres ir a la cárcel con él? ¿Quién le llevará dinero para cigarrillos si estás en la celda de al lado? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, denso, lleno de odio puro y derrota absoluta. Podía escuchar su respiración entrecortada. Te odio, susurró con veneno. Ojalá hubieras muerto al nacer. Julián es 10 veces el hombre que tú eres. Él tiene corazón, tú eres cielo. Julián es un hombre que se orinó encima cuando vio una placa, Marta, lo vi. Y ahora es un hombre que va a pasar los próximos 8 o 10 años en una prisión federal de máxima seguridad. Te sugiero que ahorres dinero para el abogado. Ah, espera, olvidé que vendiste tus joyas falsas la semana pasada. Qué lástima. Colgué. Bloqueé el número inmediatamente. Luego, extraje la tarjeta SIM del teléfono y la rompí en 2 pedazos. Era una medida simbólica, pero satisfactoria. La caída de Julián fue rápida, brutal e inexorable, como la gravedad. En el juicio, que ocurrió 6 meses después, su abogado de oficio intentó argumentar que yo le había tendido una trampa, entrapment, pero la evidencia era abrumadora y la defensa era débil. Tenían a Julián en flagrante posesión de bienes robados de valor histórico, intentando realizar una transacción comercial ilegal sin licencia, en violación de la ley CITES y múltiples tratados internacionales de protección de fauna.
Además, el golpe de gracia vino del propio socio. El comprador ruso, identificado como un intermediario de oligarcas llamado Andrei V, llegó a un acuerdo con la fiscalía para reducir su propia condena. Testificó bajo juramento que Julián le había asegurado en comunicaciones previas que la pieza era legal pero sin papeles, lo que demostraba dolo criminal y premeditación. Julián no era una víctima inocente, era un estafador activo. Julián fue condenado a 8 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 3/4 partes de la condena. Pero la cárcel no fue su único problema, ni el peor. La organización criminal con la que intentó tratar no perdonó la emboscada. Para ellos, Julián era un riesgo, un cabo suelto y un traidor que los había llevado a la policía. Entró a prisión marcado con una diana en la espalda. Supe, por contactos indirectos en el sistema judicial, que sus primeros 2 años fueron un infierno de palizas, extorsiones y miedo constante dentro de los muros. Tuvo que pedir protección administrativa y ser trasladado a un pabellón de aislamiento, viviendo como una rata en una jaula solitaria para sobrevivir. Marta se consumió en su propia amargura y negación. Vendió su coche, sus muebles, sus ropas de marca y finalmente hipotecó la casa familiar, esa casa donde yo nunca fui bienvenido, para pagar apelaciones inútiles y abogados de segunda categoría que solo le sacaban el dinero. Se quedó sola, pobre y llena de bilis, visitando cada domingo a un hijo que la culpaba a ella por haberlo presionado para buscar dinero rápido y por haberlo mimado hasta la inutilidad. Yo seguí con mi vida. Mi reputación creció exponencialmente tras el incidente. El museo, agradecido por la recuperación de la pieza, que, por supuesto, devolvía la colección tras el juicio con un informe de restauración impecable, me otorgó un contrato exclusivo para dirigir la conservación de su nueva ala de mamíferos extintos. Mi silencio y profesionalismo fueron recompensados. 1 año y medio después del incidente, estaba en mi laboratorio un martes lluvioso, terminando el montaje complejo del esqueleto de un lobo ibérico. Era un trabajo delicado, articular cada vértebra con alambre de acero invisible para simular el movimiento de la carrera eterna. El olor a lluvia y hueso limpio me reconfortaba. Sonó el timbre de la puerta principal de la finca. Miré el monitor de seguridad de alta definición que tenía instalado sobre mi mesa de trabajo. Era Marta. Apenas la reconocí. Parecía una vagabunda. Llevaba un abrigo que le quedaba grande y estaba sucio, el pelo canoso y descuidado colgaba en mechones grasientos, y su rostro estaba surcado de arrugas profundas marcadas por el estrés y la mala alimentación. Estaba parada bajo la lluvia torrencial, mirando directamente a la cámara, temblando de frío. Damián, su voz sonó por el altavoz del sistema, rota, débil y humillada. Sé que estás ahí, veo la luz, por favor, ábreme. Me quedé inmóvil, sosteniendo el cuchillo de modelar en el aire. No sentí lástima, sentí la misma curiosidad científica que siento cuando observo un espécimen en descomposición. Damián, no tengo a dónde ir. El banco se quedó con la casa la semana pasada. Me desahuciaron. Estoy durmiendo en un albergue, pero me roban las cosas. Julián necesita dinero para el economato en la cárcel, dice que lo están lastimando, que necesita pagar protección. Por favor, hijo, ten piedad, solo un poco de dinero, o déjame dormir en el cuarto de servicio. Limpiaré, haré lo que sea. La miré a través de la pantalla. Vi a la mujer que me había ignorado en mis cumpleaños. Vi a la mujer que me había humillado frente a mis amigos. Vi a la mujer que había permitido, e incluso aplaudido, que su hijo me torturara psicológicamente durante toda mi infancia, llamándolo juegos de niños. Vi a la mujer que me había pedido, exigido, que falsificara documentos federales y arriesgara mi libertad para salvar al monstruo que ella creó. Pulsé el botón del intercomunicador. Mi voz salió firme y clara a través del altavoz en la puerta, cortando la lluvia. La piedad es un concepto humano, Marta. La naturaleza solo entiende de consecuencias y adaptación. Ustedes criaron un depredador pensando que se comería al mundo, y se sorprenden ahora que han sido devorados por su propia creación. Soy tu madre, gritó ella, golpeando la reja. Te parí, me pariste, pero nunca fuiste mi madre. Mi madre habría protegido a su hijo del abuso, no lo habría facilitado. No vuelvas aquí. Esta propiedad es privada. La próxima vez no llamaré a la policía, soltaré a los perros de guardia, y te aseguro que no son de peluche y no están disecados. Apagué el monitor, corté la transmisión de audio, volví a mi mesa de trabajo. Mis manos no temblaban. Tomé el cuchillo de precisión y raspé una imperfección microscópica en el hueso del lobo, eliminando una mancha oscura que desentonaba con la blancura del esqueleto. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre una mujer que había perdido todo. Dentro, el silencio en el laboratorio era perfecto, absoluto, limpio, como debe ser.